Bienvenidos a El extraño mundo de lo paranormal. México es un país rico en leyendas que vale la pena volverlas a contar y escuchar. Estas leyendas no siempre son de terror, sino que nos hacen sentir diversas emociones. En esta ocasión les traemos 4 leyendas ocurridas en México. Antes que nada, hacemos una advertencia de que estos relatos no nos pertenecen, sino que provienen de libros de RMT Ediciones y Emu Ediciones. Hay una carretera que va de Puebla a Veracruz, la cual es oscura y sin visibilidad por las noches. Incluso dicen que cuando llueve, baja tanto la neblina que no permite ver absolutamente nada, ni siquiera los bordes de esta. Y es precisamente este lugar el sitio donde aconteció la siguiente historia. El tío de un viejo amigo cuenta esta historia con tal sentimiento que contagia hasta el más duro de corazón. Se le llenan de lágrimas los ojos, incluso hay quienes han abandonado la sala antes del final por la pena de verlo llorar. Pero siempre hay alguien que quiere escuchar la historia y se aguante la pena de mirarle. Esa noche del 1 de noviembre de 1995, justo al doblar en aquella solitaria carretera, ni una sola estación, dijo con molestia al no poder sintonizar su radio. No podía presumir que se dirigía a gran velocidad a Veracruz, ya que los pronósticos anunciaban mal tiempo, aunque apenas la briznita se dejaba sentir y todavía había un poco de luz. Por ello no se atrevía a pisar más el acelerador. Después de todo, llegaría a dormir a Orizaba. Al llegar a la curva conocida como Peligrosa, alcanzó a ver a un niño en mitad de la carretera. Frenó rechinando llantas y todo. ¿Pero qué le pasa a este mocoso?, dijo con furia el señor, quien solo alcanzó a mirar al escuincle correr hacia la orilla perdiéndose entre los árboles. No puede tener más de 5 años, pensó. Pero esta me las paga. Mira que estarse atravesando así en esta carretera, como si no fuera difícil transitarla. Se detuvo en el acotamiento y trepó con trabajos una colina. Al tropezarse con una piedra, su coraje aumentó. Mira que hacerme esto, pero ya verá, continuó pensando, mientras se agachaba para sobarse, y cuando levantó la cabeza miró al niño justo enfrente de él. Recuerda que era muy moreno, llevaba solo una camiseta azul, y en su mano derecha llevaba consigo un muñequito. El tío intentó gritarle, o por lo menos decirle una grosería, ya que su imprudencia no había sido para menos. Justo en ese momento, el pequeño le sonrió con una boca chimuela y no le dejó decir nada, porque se llevó el dedo a la boca y le hizo shhh, señalando el camino que se podía apreciar abajo. Solo de esa manera pudo percatarse que 2 camiones de pasajeros pasaron como locos por los 2 carriles de la carretera jugando carreras. La velocidad era tal que en cuestión de segundos se perdieron de vista. Miles de cosas le pasaron por la cabeza, como ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí en ese momento? Después de unos segundos, el tío recordó al niño. Claro que era él quien le había salvado la vida. Si el niño no se hubiera atravesado, quizá ahora, pensó, y enseguida se volvió hacia donde estaba el pequeño. Y es en ese momento cuando notó que el niño ya no estaba, ni el ruido del viento, ni una casa, nada, absolutamente nada, solo la oscuridad del monte. Concluye su historia sin poder explicar de dónde salió aquel pequeño. Incluso hay quienes afirman que todavía en esa carretera, si uno transcurre con el auto sucio, puede percatarse al llegar a Orizaba que unas huellas de manos pequeñas han puesto su recuerdo. Las noches en la Ciudad de México fueron siempre muy tranquilas desde hace 60 años, sobre todo en el viejo pueblo delante de la villa, allá por la Basílica de Guadalupe. Incluso los habitantes de Los Remedios sabían que pronto un nuevo padre llegaría y habría nuevamente misas. Un par de semanas después, y el cansado padre se retiró ese viernes a dormir más temprano de lo acostumbrado. Llevaba apenas 3 meses en el pueblo y la gente lo había aceptado con gran entusiasmo. Dormía ya profundamente cuando lo despertaron fuertes golpes en la puerta. Los golpes no cesaban, por lo que el padre finalmente respondió. ¿Quién llama a la puerta? Se escucharon más llamados. El padre se levantó y tomó su reloj. Ya es tarde, ¿qué se les ofrece a esta hora? Si recibí respuesta, solo el aumento de golpes en la puerta. He dicho, ¿quién es?
Levantándose de la cama, alcanzó su sotana. «Si tuviera la bondad, padre», le contestaron. «Lo necesitamos porque nuestra madre está muy enferma». «¿Ya llamaron al doctor?». La pregunta del religioso no sobraba. En aquel pueblo mucha gente trataba de curar sus dolencias con remedios caseros. «Padre, hace mucho tiempo que ya no hay remedio», respondió la voz que provenía de afuera. El padre, al escuchar esto, prometió salir enseguida. «Está bien, solo me cubro». Como pudo, el soñoliento sacerdote se vistió y tomó lo necesario para realizar el rito de la extremaunción, ya que este sacramento católico se le da a los enfermos que están en peligro de morir para que Dios les perdone de sus pecados. Al salir, 2 hombres jóvenes vestidos de negro lo guiaron a toda prisa por las desoladas calles. Después de varias vueltas llegaron a un zaguán por el cual entró, a una casona que no creía haber visto antes. Solo hasta ese momento se dio cuenta que no conocía a sus guías, nunca habían estado en misa o en el mercado. Días después llegó a la conclusión de que nunca les vio la cara aquella noche. Eran solo una visión borrosa en su memoria. Entró solo a aquella habitación oscura, iluminada únicamente por enormes velas rojas. Al fondo, sobre una cama desvencijada, estaba la moribunda. Su respiración apresurada solo se interrumpió por un momento. «Qué bueno que ya vino, padre», dijo con trabajos la anciana. El padre se acercó. «Voy a comenzar, hija». Mientras le aplicaba los santos óleos, algo le molestó mucho al religioso. Tal vez era la desvelada, o la caminata en la noche, o la frialdad horrible de la frente que tocaba. «Por Dios, ¿que no hay nadie que le dé otra cobija?», pensó furioso. Caminó rápidamente mientras murmuraba un simple «que Dios te bendiga». Por un momento fijó su vista en aquella boca desdentada. La piel de la anciana estaba tan arrugada y verdosa, la mirada entre ansiosa y perdida. Salió a toda prisa y caminó ya sin compañía a su casa. Pensó que ni siquiera habían tenido la atención de acompañarlos de regreso. A la mañana siguiente, muy temprano, notó su olvido. ¿Cómo pudo olvidar un sacerdote sus libros de ritos en cualquier lado? Salió deprisa, un tanto deslumbrado por el sol, a buscar la calle de la noche anterior. No le costó mucho trabajo dar con ella. Después de todo, el Rosario nunca había tenido calles tan derechitas y en especial aquella. Ahí estaba la casona, tan oscura como antes. Tocó con moderación la campana. A la 7ª vez que la tocó, un vecino salió a preguntarle: «¿Qué desea, padre?». «Olvidé mi libro ayer cuando vine a atender a una enferma», respondió con seguridad. El señor lo miró dudando. «¿Aquí, padre?». «Sí, hijo, estoy seguro que aquí fue». Dudó un momento. «No creo haberme equivocado». El señor continuó mirándolo fijamente. «Padre, no quiero contradecirlo, pero tendría que mirar bien el número». El padre se mostró molesto y terminó afirmando: «No creo haberme confundido, apenas anoche estuve aquí». «Pero si en esta casa no vive nadie, desde que terminó la revolución», afirmó el vecino. «¿Cómo de que no? Aquí estaba una anciana y sus 2 hijos», dijo el padre. «Pues sí», continuó el vecino, «eso sí es cierto. Pero la vieja murió hace ya 15 años, sola, porque sus 2 hijos los fusilaron en la guerra. Ya ve cómo era antes», dijo el vecino, que no parecía tan viejo como para saberlo. «Mira, hijo, estoy seguro», dijo el padre, «esta casa no es como para olvidarse». «Pero se olvidó su libro, padre». El hombre guardó silencio por unos segundos. «Mira, ¿puedo entrar?». «Ya le dije que aquí no vive nadie», se acercó el vecino, «pero déjeme brincarme por atrás para abrirle». Apenas le abrieron, el sacerdote corrió al cuartito del fondo. Todo estaba lleno de polvo, no había muebles, olía mal, como si ni el aire mismo hubiera podido salir en años. Pero allí, encima de la mesilla, estaba su libro, tan cubierto de polvo como si nadie lo hubiera tocado durante muchos años. Cuenta la leyenda que don Luis Romero de Real y Camargo, aristócrata de buen abolengo, llegó a vivir a la provincia de Durango con su esposa y sus 3 hijas, bellas muchachas llenas de virtudes y buenos principios. La menor de ellas, Ana Luisa, era una muchacha devota y grácil que pasaba la mayor parte del tiempo en la catedral de la ciudad, ayudando a los necesitados y bordando primorosos manteles. Un día, caminando por la calle principal, tropezó accidentalmente con un joven militar perteneciente al ejército conservador. Los manteles recién almidonados volaron por los aires. Ana Luisa yacía sobre el piso con el mantón de Manila enredado en la cabeza.
Al ver lo sucedido, Juan Luis Terreros, como se llamaba el militar, se disculpó una y mil veces. Cuando Ana Luisa levantó el rostro, quedó profundamente enamorada de su hermosura. El uniforme galoneado resaltaba las delicadas facciones del militar. Ana Luisa, al verlo, solo pudo sonrojarse. Desde aquel día, los jóvenes pasaron inolvidables tardes idílicas, ya que cuando el sol comenzaba a declinar, la amada lo esperaba al pie de la catedral, moviendo el abanico en señal de estar comprometida. Transcurrieron varios meses hasta que Juan Luis tuvo que partir a su regimiento. Antes de marcharse, juró amor eterno a su amada. Ana Luisa ya tenía 47 años cuando recibió aquella carta tan cruel, fechada 18 años atrás, donde le anunciaban que a causa de encontrarse junto a unas minas, en pleno campo de batalla, el general Juan Luis de Terreros y Mendoza había fallecido. Las esperanzas un tanto marchitas de la mujer se vieron derrumbadas por completo. Aquella flama que hacía 20 años se había encendido, de la cual quedaban agonizantes cenizas, se vio consumida por completo por una ráfaga gélida que permaneció en el corazón de la mujer. Ana Luisa tomó la polillada carta y la oprimió contra su pecho, cogió su rebozo y se dirigió a la catedral. Nunca más volvió a vérsele. Hay quienes aseguran que en las noches más calurosas de la región se ve una hermosa dama deambular por los pasillos, corredores y campanarios de la catedral, moviendo el abanico en señal de que está comprometida. Cada rincón de cada túnel guarda un secreto. Uno de los relatos más conocidos referente a los pasadizos que corren por debajo de Aguascalientes es la leyenda de las momias. Narran que Brígido Villalobos, propietario de una de las tiendas más concurridas a finales del siglo XIX, durante una velada con sus amigos, miró cómo se hundía la parte trasera de su local de abarrotes. Ante la intriga y su consecuente curiosidad, los hombres decidieron investigar lo sucedido, bajando con los primeros rayos del sol por el agujero para encontrarse ante un túnel con dirección al jardín de San Marcos. Al caminar, se dice, descubrieron una antigua bóveda de telas majestuosas que se deshacían al tacto, las cuales eran vigiladas por una momia risueña y una de cabello largo, que aún hoy continúan cuidando la bóveda oculta en las extensas redes del subterráneo de esta ciudad.